Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión regular número 49 de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 9 días de nuestro último encuentro por estos medios. Y con una tan dinámica como monocorde pauta informativa. Arrancamos esta emisión con un conmocionante informe del ámbito internacional. El gobierno ecuatoriano de Noboa tomó por asalto la embajada mexicana y al parecer esta aberración no ha tenido consecuencias. Adelante, Heraldo, con el informe. En la noche del viernes 5 de abril, en un hecho que no podemos menos que referir como vergonzoso, siniestro y descalificador, policías del Ecuador entraron a la embajada de México, violentaron y humillaron los forajidos uniformados a la persona del embajador Roberto Canseco y se llevaron a Jorge Glass, que tenía asilo en esa sede diplomática. Seguramente no nos creen y es lo más normal del mundo ante hechos inverosímiles como los que les resumimos. Pudimos acceder a un video de 42 segundos que ratifica todo lo que sintéticamente les contamos. Vamos a las imágenes. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser. Luego de ver cientos de veces las imágenes del asalto, no podemos aún salir de nuestro asombro y la náusea nos invade por lo que creíamos que era inconcebible, más entre países hermanos de la región. Ese señor canoso que ven allí es el embajador de México en Quito, Roberto Canseco, con quien desde Locomoción Televisión nos solidarizamos en lo que deben haber sido los momentos más violentos y más sin sentido de su vida. No son imágenes del terrorismo islamista, es la imagen de unas fuerzas de seguridad de un país sin justicia y de lo que se llama América Latina. Vayamos a la palabra del embajador de México en Ecuador a pocos minutos de que la policía lo liberara y dejara de violar todos sus derechos humanos. Vamos a las imágenes. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Canseco. Venga acá, venga. La excusa para este atropello impresentable es que México le dio asilo político al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Por esa banalidad impropia de gente más o menos civilizada, asaltaron una sede diplomática, atacaron al embajador y se llevaron al político que investigaban.
El presidente del Ecuador es un Milei o más bien un Bukele, de esos que surgen cada tanto por allí. Sabemos que ese país ha dado los especímenes presidenciales más raros y siniestros a la vez, entre fines del siglo pasado y lo que va de este. Luego de que se viralizara la noticia y las declaraciones del embajador ya empezaran a dar vuelta al mundo, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, emitió un comunicado tratando de justificar lo injustificable y lo que hoy toda la comunidad internacional repudia. Presidencia de la República del Ecuador, 5 de abril de 2024. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse los actos que interfieren con el Estado de Derecho y la soberanía nacional o con temas de injerencia en los asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass, y conceder asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. La canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo este sábado 6 de abril en conferencia de prensa que las fuerzas de seguridad irrumpieron este viernes en la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, debido a un riesgo real de fuga inminente. Imaginamos que esta señora llegó a ser canciller en la Academia de Diplomáticos de Pase y Revuelva. El mundo los ha repudiado y esta gente escupe para apagar el incendio. No podemos menos que repudiar la actitud petulante, bárbara y desubicadamente siniestra del gobierno del Ecuador sobre el particular. Nada de disculparse, eso no hacen estos John Wayne Gacy que las ciudadanías ponen a manejar el Estado. Sin más, esperando que soporten la náusea. Vamos a las imágenes. El 29 de febrero del 2024, la Cancillería solicitó a la Embajada de México, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la autorización de la Embajadora de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó unas declaraciones muy desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Fue por esta razón que el gobierno de la República del Ecuador decidió, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito. Frente a este hecho, el presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador, y paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno mexicano decidió otorgarle el asilo político. Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito de México, en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión.
Reitero de manera categórica que el Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. Adicionalmente, México debió cumplir las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Muchas gracias. El gobierno de ultraderecha de la Argentina sigue militarizando la ciudad de Rosario, a la que el presidente Milei no va, y por ese miedo la satura de violencia estatal. ¿Y el narco? Bien, gracias. Estos lumpenios fisuras del narco rosarino lo están bailando sabroso al Estado, y este sigue tomándose la libertad de pisotear la de civiles indefensos. Adelante, irreverente, con el informe. A un mes de militarización completa de la ciudad de Rosario, cuando ya advertimos que, como siempre, Estado, capital y narco parecen dispararse menos y bosquear mucho más. Todo indica que se mantiene vigilado al pueblo mientras los otros actores negocian a sus anchas, sin ningún tipo de tapujo. La doble vía del capital y su gobierno títere es evidente. Se chumban, bravuconean, pero no metieron preso ni a un dealer y le piden al narco que entregue a alguien porfis. En el medio, los ciudadanos de la Chicago Argentina deben soportar todas las violencias, sobre todo la del Estado. Cada tanto los narcos se impacientan y le salen a plena luz del día a dejarlo en ridículo a Milei y a su ya inexplicable ocupación militar de la ciudad. El estado del conflicto que vemos a cada día es más con la gente del pueblo que entre las asociaciones criminales Estado y narco, que están apostando más al estancamiento y saturación, pero de las partes de todos los rosarines. Si hay alguien a quien los narcos se le ríen en la cara, es a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Ella y el payaso del gobernador que juega a ser Bukele y no le sale, Maximiliano Puyaro, son el hazmerreír de los narcos, y sus grandilocuentes declaraciones y actos institucionales serían hilarantes si no fuera generar burocracia para mantener el sitio a una ciudad argentina. Mientras la ridícula tropa federal de ocupación se desplegaba, el narco mandó una moto y en un barrio céntrico de la ciudad balearon un edificio. 9 balazos y por suerte ninguna víctima que lamentar, para que el Estado se siga riendo de todos. Qué efectividad manifiesta de la burocracia, de la unidad antimafia y el milicaje de la Bullrich. Como dirían los Simpson, los lumpenes los bailan sabroso. Teniendo en cuenta que el componente narco rosarino solo sube unos puntos nada más de IQ, el gobierno sigue despilfarrando fondos que le quitan a los trabajadores para sostener un inútil y abusivo asedio sobre la honesta y laboriosa sociedad civil rosarina, sin un mínimo de resultado que mostrar. Entre los días 18 y 22 de marzo, las Fuerzas Armadas del Reino Unido realizaron maniobras bélicas en las Islas Malvinas en clara provocación a la República Argentina y quizás en respuesta a la idea de desmantelar y retirar el radar británico de Ushuaia puesto por el triunvirato de Cristina, Alberto y Massa. Las miradas de toda persona seria se posaron sobre el Ministerio de Defensa de la Nación y su respuesta ante tal afrenta, pues pueden esperar sentadas, ya que
en todo el gobierno hicieron como si no existiera la cosa. En cambio, el día 18 de marzo, el Ministerio de Defensa emitió una resolución por la cual las Fuerzas Armadas, siguiendo el sacrosanto camino que les marcara el capitán Astiz, vuelve a esconderse de los ingleses y se acerca a lo que mejor sabe hacer: torturar, matar y desaparecer civiles indefensos. Vuelven, como en tiempos de Cristina y sus operativos Fortín y Escudo Norte, a participar de la represión del pueblo. Nuestros investigadores accedieron a una recreación exclusiva de cómo sería el accionar del ejército en Rosario. Es un minuto donde las fuerzas del cielo nos muestran sus innatas habilidades propias de su estirpe valerosa y guerrera contra civiles armados, por supuesto. ¡Vamos a las imágenes! ¿Pasa algo? No, nada. Ah. ¡Fuego! En efecto, Petri, a través de la resolución 226/2024, indica que las Fuerzas Armadas participarán de operaciones de apoyo al sistema de seguridad interior, designando como jefe de esta tropa infame al coronel mayor César Augusto Velarde. Es increíble la cantidad de entrecomillados de esta resolución y, sobre todo, lo peligrosa de la misma. Habla de unas reglas de empeñamiento que explican las tareas de las Fuerzas Armadas en la represión interna, pero las mismas están en un anexo, el cual es confidencial. Con esto a Petri no le alcanza para nada. Necesita más y más violencia, y obviamente no para luchar contra el coloniaje británico en las Islas Malvinas, sino para sumarse a un grupo de presión y represión que le está arruinando la vida a los rosarines, de trabajo que no ha mostrado tampoco resultado alguno en la lucha contra el narco. Mientras tanto, la enrenga de Bullrich, asegurando que Milei entre 2 semanas visitaría Rosario, ha quedado en el olvido. Nuestro presidente tiene la Heinrich Himmler y parece que hasta que no le aseguren que está todo bien, no piensa ir a Rosario. Otra más de las ridiculeces de un gobierno que no sabe qué hacer en una guerra con socios capitalistas internos y que muestra a la tropa federal como un grupo de planeros que cobra por golpear civiles. No tener mejor cosa que hacer o razón de ser las fuerzas ineptas armadas y de seguridad de la Argentina. Para compensar su desorientación creciente por el tema, amenazan a los narcos que les van a aplicar la kirchnerista ley antiterrorista que les duplica las penas a los reos y le da al Estado la potestad de pisotear sus derechos civiles a los Bukele. Lo mismo que llevó al Estado a esta guerra contra un enemigo invisible más de esos que se crean, para que la patria, como se llama el sicariato estatal, actúe o se haga el qué. Mientras tanto, la prensa del sistema hace los balances que le interesan, como ser cómo afectó la violencia en Rosario al turismo, lo que sabemos que fue mucho sin necesidad de tanto análisis. El presidente está completamente aterrado porque en esta pelea que él inició solamente se va dinero y lo único que atina es insistir en el demonio socialista, que es ridículo, pero menos ridículo y siniestro que la forma en la que el gobierno ha manejado esta cuestión desde el principio. Mostrando pretendiendo ser un gran repúblico, el presidente de la nación sale blandiendo la moneda de cuero del entendimiento a cambio de que se sometan a sus berrinches. El Pacto de Mayo ya huele a cadáver. Adelante, irreverente, con el informe. Habíamos dejado en nuestro primer informe sobre el particular en que nuestro presidente se haya puesto en caprichoso en que le aprueben lo que se le ocurra o se cae el Pacto de Mayo. Nada que no hayamos visto antes. Lo que ocurre es que en el caso de Javier Milei,
La zanahoria del Pacto de Mayo es solamente para él. Es Milei quien necesita el Pacto de Mayo, no los gobernadores. Es su gobernabilidad o la carencia absoluta de ella la que se juega en la cuestión. Su egolatría no le permite darse cuenta de que nadie va a acceder a nada con su brutalidad. Es otro monarca más de esos que nuestra Constitución permite. La única diferencia con los anteriores es que nada le alcanza como a todo ultra de la derecha. El pacto en sí mismo es una gran mentira, es la ratificación del modelo del primer mandatario de democracia para quien pueda pagarla, con unas gotitas de jugo de limón y una pequeña cucharadita de azúcar. El 2 de abril, Javier Milei anunció la barbaridad de los militares como testigos del Pacto de Mayo. Un gesto más de la desesperación del gobierno que es indisimulable. Ya busca avalar con lo que sea y en todo momento que su palabra no tiene contestación. Si es necesario te tira con los militares o se hace lo que el señorito dice o vas a ver la que se viene. Como buen liberal ama la violencia del Estado y hará hasta lo imposible para darle un rol cada vez más importante a las Fuerzas Armadas en la represión interna. El gobierno venía recibiendo muy buenas noticias en el fin de marzo sobre el particular. La UCR se rendía, pero pedía que se incluya la educación en el Pacto de Mayo, haciendo el teatro de responsables y dialoguistas estos críos de Alfonsín. La mesa de enlace pedía participar también en el Pacto de Mayo para imponer su eterna conveniencia, que al igual que sus socios jefes de Estado dicen que el interés de ellos es tu interés. Como siempre, el gobierno leyó el diario de Irigoyen y como buen monarca supuso que los tenía todos en sus manos. Por suerte, el autoritarismo, además de impresentable, suele ser muy imbécil, y es en esto último donde está el peligro del mismo. Cual John Wayne Gacy, el presidente Milei se siguió negando y lo seguirá haciendo a darle recursos a las provincias, y les pide que banquen su pactito. La avaricia de la ultra los pone siempre en problemas, más tratando con gobernadores que aspiran plata a cambio de lo que sea. Y el 1 de abril recibió desde la Patagonia una respuesta contundente, pero que entre mafiosos se entienden y que expresó muy bien el santacruceño Vidal al asegurar que si no les dan plata, no hay pacto que valga. El día 4 de abril, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, le mandaba más brea al Pacto de Mayo, diciéndole que la crisis del dengue se hagan cargo los estados provinciales. Guillermo Franco pasa las de Caín mostrando el costado dialoguista de este primate embrutecido que pusimos en la Rosada. Y, tan banana él, los llama a pactar y no los atiende. Lo peor es que parece un sinsentido, pero tiene todo el sentido para una ideología del horror que pretende que masacrando al resto se vive bien y feliz. Nuestro presidente es eso mismo, por poco y no les digo que es peronista. Porque de vez en cuando, casi nunca, estos últimos parece que poseen lóbulo frontal. No es el caso de Milei, solamente reconoce una ley. O se someten todos a su autoridad o padecen las consecuencias. Este señor quiere firmar un pacto farsante, pero no atiende a los firmantes que son los gobernadores y les suelta lío tras lío. Al ultra no le alcanza ni con la burda y cínica democracia burguesa. Los ultras no tienen margen y tienden a acabar con todo tipo de pudor sobre la ley. En nombre de la República te imponen siempre un monarca que en nuestro país y en nuestro sistema es el presidente de la nación. Pero tal cual sus antepasados feudales, es el monarca, es la ley. Y así es como se siente. Los siervos imperiales de la oposición discuten si habla con su perro muerto y de ahí sacan conclusiones, como siempre, muy creativas y totalmente inútiles, ya que de otra manera debían disfrutar de sus dólares y dejarnos un poco tranquilos. Son todas las políticas del sistema la misma porquería, peleando por controlar el Estado, sus cajas y poder meterse en la vida de todos sin piedad para que nadie se meta en sus sucias cuentas. Milei tiene todas las características de los extremos del capital, de la violencia, y con el Estado en sus manos hay más chances de que no se rompa nada soltando 100 chimpancés con boleadoras en el emporio de la loza. El Pacto de Mayo parece estar destinado a ser una forma de ganar unos meses más, a ver si a nuestro presidente se le cae una idea. Para eso se creó, para que Milei haga historia gratis o para que quede archivo en el mismo lugar
que el traspaso de la capital federal a Viedma, como fue en tiempos del farsante Raúl Alfonsín. Al menos este último pudo marcar un hito suscribiendo el Pacto de Olivos con Menem y sentando las bases de la reafirmación del vergonzoso sistema ultrapresidencialista y ultracapitalista que hoy tenemos. A las 16 horas, puntualmente como siempre, el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor, la inflación que el Estado está dispuesto a reconocer, de marzo de 2024, el cual tuvo una variación mensual del 11%. La inflación acumulada en lo que va de este año asciende al 51,6% y la interanual para el período abril 2023-marzo 2024 se ubica ya en el 287,9%. Muchísimas gracias, querido Heraldo. Siguiendo con las infos del gobierno, más allá de la farsa del índice de precios al consumidor y todas las aranas que tiene el Estado para venderte una realidad que está solamente en la imaginación del presidente Milei. Sus grandes cuadros salen a decir impunemente lo que se les ocurra, prefigurando la utopía de la democracia pay-per-view para la gente de bien, como se hacen llamar esa banda de chupasangres y vagos que suponen que la tuya con la que viven es la de ellos. Adelante, Heraldo, con el informe. Hoy tenemos un nuevo gobierno con una nueva filosofía. Nada nuevo, es el fascismo de siempre, enmascarado en liberalismo, exigiendo libertades y democracia, pero solamente para quienes puedan abonarla. Sí, abonarla, en todos los sentidos de la misma palabra. Las familias patricias, esas que siempre vivieron al amor del Estado. Sí, también dicen odiar al Estado, pero están todo el día mamando de su teta y en su eterna hipocresía les dan unos pesos a los hijos de los obreros para que les peguen a sus padres y hermanos, los uniforman como hacen con toda su servidumbre y lo pagas vos, como todos sus privilegios. El gobierno salió a cruzar la declaración de un diputado que se dice es el cerebro, porque tiene dos apellidos rústicos mezclados, pero que no tiene idea de nada. Un banana más de esos que desde los 90 rondan el Estado, que cuando les sale alguien díscolo lo disciplinan a balazos en su propia casa. Un producto de años de ignorancia repetida los llevaron al poder, pero el sueño se terminó. Son casta, es obvio que nunca se van a combatir a sí mismos. La plata es toda de ellos, todo lo demás se hace con la de ellos que es la del Estado y que no debería ser de los gobiernos. Te dicen con la mía desde ese pedestal de locura y nunca fue de ellos, pero con la tuya son tan generosos como siempre pero con los de su casta. Siempre fue con la nuestra, con la que los vestimos, los hicimos viajar y vivir una vida de payas no solo sin empatía sino a sabiendas que es un privilegio manchado de sangre. Lo gozan más desde ese lugar y no pueden ocultarlo. Viven hablando de las fuerzas del cielo, y mientras tanto te asaltan. Los liberales no son chupacidios como estos chantas que nos gobiernan, estos vagos vividores van a tomar lo que sea para apropiarse de todo lo que genere en metálico, sin quitarse el bronceado y sin que se complique con la manicura. A sus asaltados les cuentan sus hazañas, de cuando fueron a África a cazar un búfalo, tal el feudalismo de estos señores. Las declaraciones de Berti, por favor, qué idiotas. Venegas Lynch, fomentando la deserción escolar y al mismo tiempo el trabajo infantil, no son aisladas y el repudio de Milei & Co. es la muestra que tal cual sus antecesores peronistas deben permitirse cualquier cosa, menos el sincericidio individual. Esta gente es la que se disputa con otra banda de delincuentes populistas los privilegios de la captura de los fondos públicos. Abrieron nuevas unidades de negocios, como cuando el capitán ingeniero lograba por fin tomar el Estado sin golpes institucionales, ya antes de asumir la primera magistratura el peronista Carlos Saúl Menem. Para vender los cachos del país a las multis y cobrar sus retornitos sabemos que no hay grieta y veranean juntos en Miami como en los 90 y lo hacían en Pinamar. Para aquellos que no las hayan oído a continuación, les brindamos las siniestras declaraciones que para nada fueron un exabrupto. Vamos a escuchar al impresentable. Hay un Estado que no es ordenador en el sentido de que hay una obligatoriedad de que esos chicos estén escolarizados. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿No crees que tienen que...? Yo particularmente no. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Te entiendo lo de la universidad. Vos hablas de todas las instancias educativas. Primaria, secundaria, terciaria, universitaria. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? ¿Pero quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decide
indio que labure en el taller no va a tener educación. Este descalificador e incalificable discurso lo desarrolló su voracidad, la de que sus hijos sí merecen lo mejor y no los de la casta inferior, a los que necesita en la estancia trabajando con sus padres. Insiste en esa línea y asegura que es un lujo mandar un hijo al colegio, que puede ser usado en factorías del capital. No es este heraldo ningún abogado, pero entendemos que el diputado no dijo solamente una estupidez, ya que fue desmentido por los mismos orangutanes rabiosos que hoy se han trasplantado a la Rosada. Don Venegas Lynch, vástago siniestro de una familia de patéticos personajes defensores de sus libertades, que no son más que privilegios improductivos financiados por todes, riéndose con la tuya y de tu derecho a vivir, son esos mismos que decía Violeta Parra, que van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Las quejas de la gente de la Libertad Avanza dieron ganas de vomitar, simplemente se centraron en que fue desafortunada la frase, tal cual lo refirió el presidente Milei. Caradurismo extremo de los eternos chupasangres del país, cometió delitos, no hay nada de desafortunado en ello y debería al menos responder ante los tribunales en quienes confiamos casi tanto como en Venegas Lynch, pero que es la única que le cabe a alguien en cualquier sociedad civilizada y normal del planeta. Desafortunadamente matarán, porque les es inevitable a estos carniceros humanos y su capitalismo violentamente salvaje. Silenciosamente el peronismo transita el tributo al poder perdido en los tribunales. No suponemos que no sean culpables de todos los delitos de corrupción que se les imputa, muy por el contrario. Solamente reflejamos que los expedientes se activan como por arte de magia con la pérdida del poder de los reos en cuestión. En este caso, en el del exgobernador del Tucumán, José Alperovich, aguantaron todo lo que pudieron y sobre todo los imbatibles píloros de quebrades, renegades y traidores. Un silencio peronista estampa supremo, aún teniendo a cargo la causa un juez mucho más que confiable con estos herederitos de Carlitos de Anillaco. Por eso desde Locomoción TV seguimos estos casos, porque lo nuestro es el periodismo, no las relaciones públicas. Adelante Heraldo con el informe del irreverente. El irreverente se encuentra sobrepasando una ligera indisposición para presentar esta noticia y este Heraldo se hace cargo de la nota en cuestión. Hay muchos avances en el caso Alperovich, al doctor Ramos Padilla se le queman los papeles para sobreseerlo, que es su propósito. Las cosas no están saliendo como pedirían los canónigos cristinistas y las declaraciones de los testigos que han sido citados en la causa le están complicando las cosas. Es muy difícil que la señora Justicia nos pueda mentir con un juicio que tiene tantos ojos encima, con el vacío noticioso que le están haciendo tanto los medios masivos, como los farsantes de bajo presupuesto que se hacen llamar alternativos, dejaron de lado toda información sobre el particular, muchos de ellos casualmente y coincidentemente cuando llegó la etapa del inevitable juicio oral. El 21 de marzo, un día después del último informe nuestro sobre el caso, en la séptima jornada del debate, declararon 4 testigos buscando demostrar que Alperovich es machista o misógino, pero no un violador. El testigo Gastón Robles dijo, Alperovich tenía actitudes machistas con el conjunto de mujeres que la rodeaban. José para esa época inspiraba como un respeto natural. Hacía chistes sexistas, pero a nadie le sonaba raro, nadie hacía nada. Era parte de su personalidad. Sintetizando, Robles y su interpelador Ramos Padilla tendieron a mostrar que Alperovich es otro de los señores feudales machistas y misóginos, pero que no es un violador. Es decir, un peronista tucumano más. No sabemos si esta estrategia les servirá, pero si el juez insiste en ir por ese lado, la sospecha está siempre presente. En esta semana era esperable la declaración de Juan Manzur, el elegido por Cristina para ser jefe de gabinete de Alberto, que ahora es senador nacional por la provincia de Tucumán, se negó a declarar al menos en forma presencial en el juicio por violaciones reiteradas que se le está siguiendo al exgobernador tucumano José Alperovich. Manzur, alegando privilegios constitucionales vergüenza, pidió declarar por escrito. El señorito está residiendo en la ciudad de Buenos Aires y parece que tiene pereza institucional para mover el upite a tribunales. Faltaría que el juzgado entero se mueva a tomarle declaración para que su majestad no se incomode. Se imaginarán que el fiscal Sandro Abraldes puso el grito en el cielo, ya que Manzur es un testigo muy importante al que quiere interrogar como corresponde y que pida declarar por escrito y de lejitos es una burla. Esto último corre por cuenta de este irreverente.
No dijo mucho sobre la excusa de Alperovich, pero en este caso no le compete hacer conjeturas, sino fundamentar la necesidad de su presencia, que fue lo que hizo. En tanto el juez Ramos Padilla simplemente se limitó a decir que lo van a llamar a la reflexión a Manzur, sumiso y devoto como siempre a los peronistas con poder. El senador se le ríe en la cara a su señoría y este ni siquiera ensaya una de sus clásicas amenazas de pegarle un chas en la colita. Es una lástima que el acusado es servicial y peronista y haya encontrado un juez que se le parece mucho. El juez ha tomado nota hace rato que está solito en este juicio y que no tiene ningún apoyo político del peronismo en su gestión al frente del caso, que se concentre en juzgar a Alperovich, cuya carrera política hace rato se acabó, y que no moleste a los popes que ya tienen muchos problemas. La octava audiencia del juicio oral del caso Alperovich por abuso sexual en perjuicio de su sobrina estuvo signada nuevamente por la hipocresía más atroz. Un ya famoso perjuro fue citado a declarar para embarrar la cancha. Se trata del ex chofer del reo, David Callata, que obtuvo otro privilegio de los que parecen tener algunos en este juicio, el de ser demorado ante las evidentes evasivas y falacias en su testimonio. Nuevamente, Ramos Padilla volvió a apelar a la reflexión del testigo más falso que se pueda citar. A la tarde, Callata respondió a todas las preguntas que se le hicieron, pero no bajó el tono de su falsedad. El fiscal Sandro Abraldes solicitó la inmediata detención de Callata por el delito de falso testimonio, pero el juez Juan Ramos Padilla, encargado de conducir el proceso como titular del Tribunal Oral Federal 29, dijo que iba a esperar al avance de la causa para resolver. El perjuro salió libre y su testimonio ha quedado registrado y el juez, que no sabe qué hacer ante un hecho que ocurrió ante sus ojos, sigue dejando claras sospechas sobre su idoneidad para un juicio de estas características, o lo peor, que no sea ineptitud sino que nadie le dijo qué hacer con cuestiones previsibles como estas. Por donde se lo mire, como es costumbre en este tipo de magistrados, de alto perfil político, tiró la pelota a la tribuna en una jornada que dejó nuevamente pésimamente parado a su paciente. El testimonio de Callata se refiere a que borró los mensajes de sus chats en los que asume Alperovich abusó de la víctima de identidad preservada. Es algo muy grave lo que hizo, pero no lo es para el juez Ramos Padilla. A cada instancia de este juicio oral, vemos como es cierto ese eslogan de la American Express que decía: pertenecer tiene sus privilegios. Y hasta aquí llegamos con esta 49ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Será hasta la próxima, amigas y amigos.